En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Defiende, Señor, a tu iglesia con la protección de los apóstoles Pedro y Pablo, de quienes recibió el inicio del conocimiento divino, y concédele crecer en tu gracia celestial hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses nos embarcamos en un navío que había permanecido en la isla durante el invierno. Era un barco alejandrino que tenía la insignia de Cástor y Polus. Hicimos escalas en Siracusa, donde permanecimos 3 días. De allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos a unos hermanos que nos invitaron a permanecer 1 semana con ellos. Luego llegamos a Roma. Los hermanos de esta ciudad, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del foro de Apio. Y en las 3 tabernas, Pablo, al verlo, dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y le explicaba la vida de Jesucristo. El Señor, Jesucristo el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo se han dado la victoria. El Señor nos ha dado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha mostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado. Cantemos al Señor al son del arpa.
Suenen los instrumentos, aclamen al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya, aleluya. El Señor Dios eterno, alegre te cantamos, a ti nuestras alabanzas. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirlos, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él allí solo. Entretanto, la barca iba muy lejos de la costa y las olas sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban grito de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, manda ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué celebramos? La dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo. ¿Y qué hay aquí en Providencia que se llama San Pedro y San Pablo? La diócesis. Bueno, pues según la primera iglesia construida fue la de San Pedro y después la de San Pablo. Esas fueron las primeras iglesias que se construyeron en aquellos tiempos. Pero es algo importante aquí, porque en realidad me encanta esto que dice: Jesús es el Señor capaz de calmar cualquier tempestad y de conducir al hombre hacia Él, por encima de toda dificultad. Pedro se llevará aquí una gran lección, a pesar de que ya había superado su etapa de prueba y caminó sobre el agua. Después vaciló y se hundió. La fe no debe apoyarse en el milagro, sino en la palabra de Jesús, de quien depende el llamado a la marcha. Vemos aquí que Pedro tenía fe, ¿verdad que sí? Poca, ¿verdad que sí? Porque en realidad él le pidió a Jesús que quería ir caminando hacia él por el mar. Entonces Jesús le dijo: ven, ven. ¿Y qué sucede cuando iba?
No, el viento comenzó a moverlo y las olas, y entonces ¿qué sintió? Sintió que se estaba hundiendo, ¿verdad? Y se estaba hundiendo. Y que gritó, sálvame, sálvame, Señor. Y Jesús inmediatamente le extiende sus manos y lo salva. ¿Y qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Creo que en realidad si nosotros tenemos fe en el Señor, no tenemos por qué dudar de nada. Y es algo hermoso cuando uno en realidad tiene una fe bien puesta en el Señor. Siempre me viene a la mente que casualmente es de mi sobrino, que a pesar de que en realidad él está postrado en una silla de ruedas, pero cuando lo llamo y hablo con él, él me dice, tío, yo tengo fe que voy a caminar. Yo tengo fe, tío, que voy a caminar. Y eso a mí me da una alegría, ¿verdad? Saber que él tiene esa fe de que va a poder volver a caminar. Entonces, de una vez yo siempre hablo con ella y le digo, ore siempre por mi sobrinito. Entonces yo me recuerdo como ahora mismo que me dio una palabra. Se recuerda cuando me dijo, dile a él, todo lo puedo en mi Cristo que me fortalece. Y yo le mandé ese mensajito. Digo, sobrino, recuérdate lo que te mandé a decir que me dijo la amiga mía. Todo lo puedo en mi Cristo que me fortalece. Creo que es algo hermoso uno decir, tengo fe en Jesús de que en realidad, porque a veces uno se ve en momentos difíciles, pasan cosas fuertes, pero si uno tiene fe, el Señor le da a uno esa fuerza, esa valentía de que las cosas van a salir bien. Simplemente hay que tener fe en Dios, ponerle las cosas en sus manos y esperar que se haga su santa voluntad. Yo no pierdo la esperanza de que mi sobrinito camine, no, yo no la pierdo, porque en realidad es su fe que lo hace sentir así. Y cada vez que le llamo, le digo, ¿cómo está mi sobrino? No, tío, aquí haciendo la batalla, pero tengo fe, tío, de que voy a caminar, como que me levanto un poquito, y es algo como que en realidad lo fortalece a él. Porque yo diría, y si en realidad a su juventud ya apostarle uno así, decían, ya esto se terminó, ¿para qué luchar? ¿Para qué pedirle a Dios que me sane, que me devuelva la salud? No. Ahora yo siempre sí le digo, sobrino, recuerda, cuando tú le pidas al Señor algo, dile que se haga su santa voluntad. Que se haga su santa voluntad, no la tuya, es la voluntad de Él. Y si Él te va a devolver la salud, puedes estar seguro que tarde o temprano te la vas a dar. Pero que se haga tu santa voluntad. Y eso, queridos hermanos, que nosotros tenemos que pedirle al Señor, pedirle con fe, pero siempre recordando que es la voluntad de Él, no es nuestra voluntad. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. En esta celebración vamos a pedir por el eterno descanso de Sinforosa Raposo y Lorenza Javier, y por la salud de María Vargas y su familia, Miguel García y su familia. También vamos a pedir por el eterno descanso de Fidelino Ortega Soto. El padre de Edgar Ortega. Al presentarte, Señor, nuestras humildes ofrendas, imploramos tu clemencia para que la verdad que nos fue transmitida por el misterio de los apóstoles Pedro y Pablo se conserve sin mancha en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación. Date gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de recibirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa bendita de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo, alimentado con el pan celestial, se alegre en la conmemoración de los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes encomendaste gobernar y proteger a tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Saludemos a la Virgen. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, a pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, por tu santa e inmaculada concepción, que muera en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena Madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, San José, esposo de la Virgen, santos ángeles de Dios,
La misa ha terminado, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios.